Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien, listos para sumergirse en un tema que personalmente me tiene fascinado y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a dos nombres que seguro han escuchado, Burak y Neslihan. El título ya les da una pista, ¿verdad? Burak y Neslihan quiero estar más cerca de ti revelan sus deseos. Sí, exactamente. Vamos a desempacar qué significa esto que se dice, que nos pueden estar contando estos dos talentosos artistas a través de sus palabras y acciones. Ya saben cómo nos gusta aquí en el canal, no nos quedamos en la superficie, queremos entender el porqué, el cómo y el qué significa todo esto para su relación y para nosotros como fans. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque esta conversación promete ser interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que creamos, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse. No solo nos ayudan un montón a seguir trayéndoles estos temas, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias de corazón por estar siempre ahí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Así que Burak y Neslihan. Dos nombres que suenan a potencia en la actuación, que han conquistado corazones en pantalla y por supuesto, han generado una gran cantidad de especulaciones y admiración en sus vidas personales. Cuando escuchamos quiero estar más cerca de ti, inmediatamente nos viene a la mente esa conexión especial, ese anhelo de intimidad, de profundizar un vínculo. Y cuando son ellos quienes revelan sus deseos sobre esto, la expectativa se dispara. ¿A qué tipo de cercanía se refieren? ¿Es una cercanía emocional, física, profesional? ¿Están hablando de su relación personal, o quizás de un proyecto colaborativo que los une aún más? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos actores turcos de renombre internacional. Sus carreras han estado marcadas por papeles icónicos y producciones que han alcanzado audiencias masivas en todo el mundo. Muchos de ustedes probablemente los conocieron a través de series como Kara Sevda, donde interpretaron a Kemal Soydere y Nihan Sezin, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que instantáneamente se convirtieron en una de las parejas ficticias favoritas del público. Y como suele suceder con los actores que tienen una conexión tan fuerte en la pantalla, los fans empezaron a preguntarse si esa magia se extendía fuera de los sets de filmación. Ahora, es importante aclarar que la información sobre la vida personal de las celebridades debe ser tratada con respeto y cautela. Sin embargo, el título que nos ocupa no proviene de la nada. Suele ser el resultado de entrevistas, declaraciones públicas, o incluso gestos y comentarios que los propios artistas comparten con sus seguidores. Lo que estas revelaciones nos indican es una evolución, un paso adelante en la forma en que ellos, como individuos y quizás como pareja, se presentan al público y expresan sus anhelos. Cuando hablamos de deseos, especialmente en el contexto de una relación, estamos hablando de aspiraciones, de lo que uno anhela y busca. Quiero estar más cerca de ti, es una frase que encierra mucha profundidad. Puede significar querer pasar más tiempo juntos, entenderse mejor, apoyarse mutuamente en sus carreras, o simplemente fortalecer el lazo emocional que los une. En el caso de Burak y Neslihan, que ya tienen una trayectoria juntos, tanto profesional como, en el caso de Burak, con una pareja reconocida como Fariye Evcen, las interpretaciones pueden ser variadas y complejas. Si nos basamos en el título y en cómo se suelen presentar estas noticias, es probable que las revelaciones provengan de una entrevista conjunta o de declaraciones separadas pero alineadas que apuntan hacia un sentimiento compartido. Podrían estar hablando de un deseo de reencontrarse en un proyecto, de trabajar juntos de nuevo y explorar nuevas facetas de su talento. O quizás, si se refieren a su relación personal, podría ser una forma poética de expresar su compromiso y su deseo de seguir creciendo juntos. Vamos a analizar las posibles interpretaciones de «Quiero estar más cerca de ti» en el contexto de Burak y Neslihan. Una primera interpretación podría ser eminentemente profesional. Ambos son actores muy exitosos y reconocidos. Trabajar juntos en un nuevo proyecto sería un evento de gran calibre para la industria y para sus seguidores. Imaginemos una nueva serie o película donde sus personajes tengan una dinámica intensa. La frase «quiero estar más cerca de ti» podría ser una M.
Etáfora de su deseo de explorar esa conexión nuevamente, de desafiarse mutuamente en roles que les permitan brillar aún más. Quizás están buscando un guión que los inspire, que les permita mostrar una química renovada o una evolución de sus personajes. Las redes sociales a menudo se inundan de peticiones de los fans para verlos juntos de nuevo, así que este anhelo podría ser una respuesta directa a esa demanda popular, un deseo de complacer a su audiencia que los catapultó a la fama. Una segunda interpretación, y esta es la que suele generar más revuelo, se refiere a su relación personal. Si Burak y Neslihan en algún momento compartieron este sentimiento de querer estar más cerca, esto podría referirse a diferentes aspectos. Para Burak, su relación sentimental está muy visiblemente ligada a Fariye Evcen, con quien está casado y tiene un hijo. Por lo tanto, si Neslihan expresara un deseo de estar más cerca de Burak, o viceversa, en un contexto personal, esto generaría especulaciones sobre la naturaleza de su amistad o relación actual, y si esta cercanía se refiere a un nivel más allá de lo profesional. Es crucial ser muy cuidadosos aquí, ya que la información de la vida privada de las celebridades puede ser delicada. Sin embargo, si ellos mismos han revelado esto, significa que han decidido compartir una parte de su intimidad o de su pensamiento sobre su vínculo. Podría tratarse de querer fortalecer una amistad que nació en el set, de apoyarse mutuamente en momentos difíciles, o simplemente de mantener un contacto cercano a pesar de sus apretadas agendas. A veces la cercanía no es solo física, sino también emocional y de apoyo mutuo. Otra posibilidad es que la frase se refiera a un deseo de intimidad y conexión en un sentido más amplio. Tal vez no se trate de una relación romántica, sino de una profunda amistad y respeto mutuo que surgió durante sus proyectos compartidos. El mundo del espectáculo puede ser solitario, y tener compañeros con quienes realmente conectar, que entienden las presiones y las alegrías de esta profesión, es invaluable. Quiero estar más cerca de ti podría ser una expresión de esa necesidad humana fundamental de conexión, de sentirse comprendido y apoyado por alguien que comparte experiencias similares. Es también posible que la frase esté sacada de contexto, como a menudo sucede con los titulares sensacionalistas. Una entrevista podría tener una pregunta específica sobre su relación profesional o de amistad, y su respuesta podría ser interpretada de manera más amplia. Sin embargo, asumamos para el propósito de este vídeo, que las revelaciones son genuinas y significativas. Consideremos el impacto de este tipo de declaraciones. Cuando dos figuras tan queridas por el público expresan un deseo de mayor cercanía, esto genera una oleada de interés. Los fans se involucran emocionalmente e imaginan escenarios, discuten las posibilidades. Esto no solo aumenta su popularidad, sino que también puede influir en las decisiones profesionales que tomen. Si el público manifiesta un gran interés en verlos juntos de nuevo, los productores y directores estarán más inclinados a ofrecerles proyectos que cumplan con esa expectativa. Para Burak y Neslihan, tener una relación profesional sólida y respetuosa es un gran activo. Han demostrado que pueden crear magia en pantalla. Si este deseo de estar más cerca significa una oportunidad para volver a colaborar, sería fantástico para todos. Podríamos verlos en roles completamente nuevos, explorando dinámicas diferentes a las que nos acostumbraron en Kara Sevda. Quizás una comedia romántica, un drama histórico o incluso un thriller. Las posibilidades son infinitas y la anticipación sería enorme. Si la interpretación se inclina hacia lo personal, también es interesante. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo objeto de escrutinio, pero cuando se manejan con honestidad y respeto, pueden ser una fuente de inspiración. Si ellos están expresando un deseo de mantener una conexión cercana, esto habla de la madurez y del valor que le dan a las relaciones que se forjan en el ámbito profesional. Puede ser que, después de haber trabajado juntos de manera tan intensa, hayan desarrollado un vínculo de amistad y admiración que desean cultivar. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es un mundo de constantes cambios. Las carreras evolucionan, los proyectos terminan, y las personas buscan nuevas direcciones. El deseo de estar más cerca podría ser una forma de expresar una necesidad de apoyo mutuo en esta etapa de sus vidas y carreras. Quizás ambos están en momentos donde buscan consolidar sus carreras de una manera más significativa, o simplemente desean tener a personas de confianza cerca que entiendan los desafíos de ser una figura pública. El hecho de que estas revelaciones salgan a la luz a través de los medios nos dice algo sobre cómo ellos gestionan su imagen pública. Al compartir estos deseos, invitan
Do a su audiencia a ser parte de su viaje, a entender sus aspiraciones. Es una forma de mantener una conexión con sus seguidores, de humanizarlos y demostrar que, al igual que cualquier persona, tienen anhelos y buscan conexiones significativas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si Burak y Neslihan han revelado su deseo de estar más cerca, ya sea en un sentido profesional o personal, esto nos dice varias cosas. Primero, que la conexión que crearon en pantalla fue tan fuerte y genuina que ha trascendido la ficción y ha generado un deseo mutuo de mantener ese vínculo. Segundo, que ambos son artistas que valoran las relaciones, ya sean profesionales o de amistad, y buscan cultivar esas conexiones. Y tercero, que están en una etapa donde se sienten cómodos compartiendo estos aspectos de sus vidas con su público, lo que sugiere un nivel de madurez y transparencia. Particularmente me inclino a pensar que, dada la trayectoria de ambos y la forma en que suelen manejarse las noticias en el mundo del espectáculo turco, este deseo se refiere principalmente a la posibilidad de un reencuentro profesional. Los fans claman por verlos juntos de nuevo, y la química entre ellos es innegable. Una colaboración futura sería un éxito rotundo, y la frase, "quiero estar más cerca de ti", podría ser el primer indicio de que están considerando seriamente esa opción. Si nos enfocamos en el aspecto profesional, este deseo puede interpretarse como una voluntad de explorar nuevas historias juntos, de reinventarse como dúo artístico y de ofrecer a su público algo fresco y emocionante. Podría ser una forma de decir, nos encantó trabajar juntos y nos gustaría repetir la experiencia, pero esta vez quizás con un enfoque diferente, explorando otras facetas de nuestras habilidades actorales. En cualquier caso, lo que queda claro es que Burak y Neslihan, ya sea individualmente o como dupla, generan un gran interés. Su talento es indiscutible y su capacidad para conectar con la audiencia es excepcional. El hecho de que sus deseos de cercanía salgan a la luz nos muestra la importancia que le dan a sus relaciones y a su público. En resumen, la noticia de que Burak y Neslihan quieren estar más cerca sugiere una posible nueva colaboración profesional que emocionaría a miles de fans, o una profundización en una amistad y apoyo mutuo que nació en los sets. Ambas interpretaciones resaltan la fuerte conexión y el respeto que existe entre ellos. Sea cual sea el contexto exacto, es una muestra de cómo las relaciones en el mundo del entretenimiento pueden ser duraderas y significativas, y cómo los artistas buscan maneras de mantenerse conectados con las personas que admiran y con el público que los apoya. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos desglosado el posible significado detrás del intrigante titular de Burak y Neslihan, explorando las interpretaciones tanto profesionales como personales de su deseo de estar más cerca. Hemos reflexionado sobre el poder de su conexión en pantalla y cómo esto puede traducirse en aspiraciones futuras. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su atención y su compañía significan el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que se refieren a un nuevo proyecto juntos? ¿O quizás a algo más personal? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado la información y la forma en que la hemos presentado, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más gente descubra nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Burak, de Neslihan, o simplemente de las historias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse al canal. Activen también la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. De nuevo, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.